Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas. En el vídeo de hoy vamos a ver un ejercicio súper interesante de campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar el movimiento que sufre un cuerpo cuando se encuentra en el interior de la Tierra o de cualquier planeta, ¿de acuerdo? Es decir, nos preguntan, se excava un pozo, ¿de acuerdo? Un pozo en la Tierra que la atraviesa, es decir, como aparece aquí el dibujito, un pozo que la atraviesa por completo. Y nos dice que se deja caer una masa m minúscula. Nos piden determinar el tipo de movimiento que va a seguir ese cuerpo y el periodo de dicho movimiento. Y como datos nos dan la densidad de la Tierra y el radio de la Tierra, ¿de acuerdo? Simplemente este ejercicio lo vamos a hacer simplemente con letras, ¿de acuerdo? Es decir, no hay necesidad de introducir datos. ¿Por qué? Porque se hace el ejercicio muy tedioso y simplemente sería sustituir después. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ver, ¿de acuerdo? Es ver la física que hay detrás del ejercicio. Una vez que entendamos la física, los cálculos matemáticos, las ecuaciones matemáticas nos pueden salir mejor o peor, pero la física la entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar aquí esa tierra con ese agujero, con ese pozo. Aquí, en grande. Aquí y aquí. Y viene aquí el pozo, ¿de acuerdo? El pozo, más o menos. Decimos que se deja caer aquí una masa m, ¿vale? Se deja caer. Entonces, ¿qué ocurrirá? Como sabéis, la gravedad, ¿de acuerdo? La gravedad depende de la distancia, ¿de acuerdo? Depende de la distancia. Entonces, sabéis que la gravedad fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, la gravedad, por ejemplo, que nosotros sufrimos, ¿de acuerdo? Esa G que nosotros sufrimos es proporcional a 1 partido del radio al cuadrado, ¿de acuerdo? A 1 partido del radio al cuadrado. Sin embargo, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver ahora. Sin embargo, cuando, lo voy a poner aquí, exterior. Sin embargo, cuando nos encontramos en el interior terrestre, la gravedad interior varía con el radio, ¿de acuerdo? Es proporcional, es directamente proporcional al radio, ¿de acuerdo? Directamente proporcional al radio. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica que la gravedad, si ponemos aquí el punto medio, la gravedad que tiene la masa aquí es distinta de la que tiene aquí, distinta de la que tiene aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí, como aquí R es igual a 0, la gravedad aquí es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo cae y se ve sometido a la gravedad interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Porque, evidentemente, cuando el cuerpo se encuentra aquí, tiene toda esta masa que lo atrae. Cuando está aquí, toda esta masa que lo atrae, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo cae, ¿de acuerdo? El cuerpo cae y se ve sometido a la gravedad. Cae por aquí y se ve sometido a la gravedad. En este punto no tiene gravedad, pero tiene una velocidad que ha ido adquiriendo por esa caída. Y comienza a caer hacia abajo. Pero ¿qué ocurre? Que conforme se aleja para acá, aquí la gravedad es mayor. Aquí la gravedad que lo atrae es mayor. Y aquí la gravedad que lo atrae es la más grande, ¿de acuerdo? Es igual que esta. Por lo tanto, esa gravedad que lo atrae para acá, lo frena. Y de nuevo lo frena y debido a la gravedad comienza a caer de nuevo. Comienza a caer y aquí ocurre lo mismo. Aquí gravedad cero, velocidad máxima, empieza a ser atraído por la gravedad, empieza a ser atraído y empieza a ser atraído. Y de nuevo aquí comienza a caer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cuerpo estaría cayendo constantemente, es decir, cae, pasa por el centro, llega hasta el otro extremo y de nuevo vuelve a caer. Y estaría realizando ese movimiento, que es la primera pregunta, ese movimiento infinitamente, ¿de acuerdo? Teóricamente, ese movimiento infinitamente, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí ya podemos sacar el tipo de movimiento que sigue, ¿de acuerdo? Es decir, un movimiento que es un movimiento constante, ¿de acuerdo? A lo largo de un punto de equilibrio, sabemos que es un movimiento que lo veremos a continuación, ¿de acuerdo?
Y eso es para que entendáis la física, ¿de acuerdo? La física, lo que va a realizar nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿de qué depende todo eso? Depende de la gravedad interior. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Determinar cuánto vale esa gravedad interior. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Intensidad, campo gravitatorio en el interior. Es decir, R menor que R, ¿de acuerdo? En el interior. Para ello, utilizamos el teorema de Gauss para el campo gravitatorio, que nos dicen que el flujo a lo largo de una superficie cerrada de la intensidad del campo gravitatorio es igual a menos 4pi por g, por la constante de la gravedad, por la masa en el interior. Es decir, si nosotros cogemos esta superficie, esta esfera, esta superficie, la gravedad dependerá de la masa que hay aquí en este interior. ¿Y cuál será la masa en el interior? Pues sabemos, ¿de acuerdo? Para eso nos dan este dato de la densidad. Masa es igual a densidad por volumen. Como solo nos dan el dato de la densidad, suponemos que la densidad es constante. Por lo tanto, la masa en el interior será igual a la densidad por ese volumen interior, que será volumen de una esfera, 4pi partido de 3 por r al cubo, siendo r esto de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos sustituir menos 4pi por g por 4pi partido de 3 por la densidad por R3. Perfecto. Esto es el teorema de Gauss, ¿vale? Gauss. Y ahora simplemente vamos a calcular el flujo. Diferencial de S. La gravedad, ¿de acuerdo? Va hacia el interior. Y el diferencial de S va hacia el exterior. Por lo tanto, esto será menos G diferencial de S. No, ya no hace falta los vectores, ¿vale? G diferencial de S. Y simplemente menos G por diferencial de S. Es decir, por S, como es una esfera, la superficie de una esfera, 4pi r al cuadrado. ¿De acuerdo? 4pi r al cuadrado. Y ya simplemente igualamos. Menos 4pi por g por 4pi partido de 3 R3 igual menos G 4pi R al cuadrado. Este 4pi se nos va con este 4pi. Este R al cuadrado se nos va con 2 de aquí, nos queda solo 1. Y ya simplemente nos queda que G, los signos se nos van, ¿vale? Pero debemos saber que la gravedad siempre va hacia el interior. Por lo tanto, la gravedad G es igual a menos 4pi partido de 3 por la densidad por la constante de gravitación universal por R. Y aquí ponemos U de R, ¿de acuerdo? Porque siempre va en la dirección de... Es decir, va hacia el interior y siempre la dirección que une el cuerpo que sufre esa gravedad con el centro, ¿de acuerdo? Fuerza central. Y esta es la expresión de la gravedad, como vemos, como yo dije aquí antes, proporcional al radio. Y por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento sigue? Pues sabemos, tal y como explicamos aquí antes, el movimiento armónico simple resulta que su expresión de la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por x. Es decir, la aceleración es proporcional a la distancia. ¿Y qué tenemos aquí? Que la aceleración es proporcional a la distancia. Por lo tanto, el movimiento que sigue ese cuerpo en el interior de la Tierra es un movimiento armónico simple, que ya lo dejé ver antes, ¿de acuerdo? Se mueve constantemente en torno a ese punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Esa vibración en torno a ese punto de equilibrio. Por lo tanto, tenemos un movimiento armónico simple, que es la primera pregunta. Y nos preguntan después el periodo de dicho movimiento. Pues muy simple, simplemente viendo esta relación,
¿Qué podemos determinar? Podemos determinar omega, ese periodo angular. Por lo tanto, omega al cuadrado es igual a 4pi partido de 3 g rho. La densidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, omega será igual a la raíz cuadrada de 4pi3 g por rho. Perfecto. ¿Y cuál es el periodo en un movimiento? ¿Cuál es el periodo? El periodo es la siguiente expresión. Periodo es igual a 2pi partido de omega. Por lo tanto, simplemente tenemos que sustituir. Periodo es igual a 2pi partido de omega, que es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 4pi tercio g por la densidad. Esto lo podemos pasar arriba, es decir, 2pi 3 4pi g por rho. Si queremos podemos meter el 2pi dentro, como 4pi al cuadrado. 3 por 4pi al cuadrado, 4pi g por rho. El 4 se nos simplifica y un pi de abajo se nos va con el de arriba. Por lo tanto, el periodo, ya lo más simplificado posible, es 3pi entre g por rho. Y este es el periodo que sigue nuestro movimiento. Como vemos, solo depende de la densidad del planeta. El periodo solo depende de la densidad del planeta. A mayor densidad, ¿de acuerdo? A mayor densidad, el periodo será más... la densidad aumenta, el periodo será más pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, el cuerpo volverá a la posición inicial más rápidamente. Tiene sentido porque la gravedad es mayor a mayor densidad, ¿de acuerdo? Así que como vemos, hasta aquí el ejercicio de hoy. Hemos visto ese movimiento que sufre dentro del cuerpo, lo hemos relacionado con el movimiento armónico simple, lo cual tenía sentido desde el punto de vista físico que vimos al principio, y para terminar hemos calculado el periodo, ¿de acuerdo? Recordad, movimiento armónico simple, podemos utilizar las ecuaciones del movimiento armónico simple para ver su movimiento, es decir, para calcular la posición en distintos puntos, la velocidad, etc. Si queréis que haga ese ejercicio, ¿de acuerdo? Ese ejercicio donde llamemos ecuaciones como la posición, la velocidad, la aceleración, dejádmelo en los comentarios. Hasta que el vídeo de hoy, cualquier tipo de ayuda, de pregunta en los comentarios, cualquier tipo de ayuda que me digáis, una suscripción, un like, se agradece de verdad que un montón. Nos vemos en próximos vídeos y cuidaros mucho. Arrivederci.